Hola, hola, seguidores de Luludeco. Hoy voy a mostrarles cómo utilizar correctamente un stencil para que puedan decorar o reciclar todo lo que se les ocurra, desde una pared hasta un mueble. Es súper sencillo y no hace falta que tengan ningún conocimiento previo para aplicar esta técnica. ¿Arrancamos? Podemos utilizar pinceles taponadores o esponjas taponadoras. Ambos vienen de varios tamaños. De acuerdo a la superficie y el tamaño de lo que queramos pintar, podemos utilizar uno o el otro. En el caso de que no los consigan, pueden utilizar también esponjas de maquillaje. Cumplen la misma función. En este caso, voy a realizar la técnica sobre madera de pino sin ningún tratamiento previo. Hay 1.000.000 de modelos de stencil, uno más lindo que el otro. Se pueden conseguir en artísticas o librerías. En cuanto a pinturas, voy a utilizar acrílico y pintura a la tiza para mostrarles un efecto de degradé que es una bomba. Lo lindo y práctico de los stenciles es que pueden usarse de muchas formas. Podemos pintar el diseño completo, de apartes, incluso combinar diseños. Todo queda a nuestra libre imaginación. Si queremos usar solo una parte del diseño, lo más útil es tapar la parte que no deseamos pintar con cinta de papel, para así evitar que se pase la pintura. Si quieren ver otra forma para utilizar stenciles, acá arriba les dejo este video con varias técnicas. Finalmente me decidí por el mandala y como les conté antes, voy a utilizarlo de apartes. Una vez que decido a dónde lo voy a pintar, fijo el stencil con cinta de papel para que no se mueva de su lugar. Voy a utilizar también una servilleta de papel para ir descargando mi pincel. Para hacer el degradé voy a comenzar con el color más claro que elegí. Cargo el pincel de pintura y en la servilleta lo descargo con ganas. Empiezo a pasarlo por todo el diseño con golpecitos suaves. La idea de descargar el pincel es que no haya excedentes de pintura, porque estos pueden hacer que se arruine nuestro diseño. Cargamos el pincel y descargamos las veces que sea necesario. Cuando elegí el diseño, pensé en un degradé que fuese desde el verde al rosa claro, pero ustedes pueden elegir y combinar los colores como más les guste, de acuerdo justamente a los diseños que elijan o al lugar a donde después quieran poner lo que estemos pintando. Ahora voy a usar el rosa más oscuro. Utilizo el mismo pincel porque los colores son de la gama y entre ellos voy a comenzar a hacer el degradé. Y repito el proceso. Cargo el pincel de pintura y lo descargo en la servilleta. Como el primer color que utilicé todavía está fresco, comienzan a fundirse ambos colores y así se va logrando el efecto degradé que les contaba antes. Para que el corte de colores no sea abrupto, vuelvo a cargar el pincel con rosa claro y en los bordes voy suavizándolo. Como pueden ver, el diseño va quedando perfecto. Ahora voy a utilizar otro pincel para pintar la parte verde y repito el proceso anterior. Cargo y descargo mi pincel las veces que sea necesario. Es preferible dar varias manos a que arruinemos el diseño por excedernos con la pintura. Déjenme en los comentarios qué otra técnica de pintura les gustaría que les muestre. Y listo, quedó hermoso. Posiciono el stencil en el otro extremo para repetir el diseño. Ahora voy a mostrarles cómo se utilizan las esponjas, que cumplen exactamente la misma función que el pincel. Personalmente me gusta más usar el pincel, pero es algo que va en gusto. También influye la superficie que querramos pintar. Por ejemplo, sobre una pared es mucho más fácil utilizar las esponjas. El proceso es exactamente el mismo. Cargamos la esponja con poca pintura y descargamos sobre el papel. Con golpecitos suaves vamos cubriendo todo el diseño y listo. Trabajo casi terminado. Para terminar mi diseño y darle un toque personal, voy a usar bolillos, los que se utilizan para realizar la técnica de puntillismo. En caso de que no tengan estos bolillos, pueden usar la parte de atrás de un pincel. Pueden jugar con estos detalles a gusto y placer. Dejen volar su imaginación y creen diseños hermosos. Es cuestión de probar y probar. No hay límites a la hora de pintar. Para hacer los puntos, elegí los mismos colores del mandala, pero también podríamos utilizar otros colores como blanco o plateado. A la hora de pensar en combinar los colores, siempre utilizo como fuente de inspiración Pinterest, ya que esta red social posee una gran variedad de contenido que podemos adaptar a nuestros diseños. En cuanto a la disposición o ubicación de los puntos, debemos tener en cuenta los espacios que van quedando vacíos. No se olviden
de que al agregarle estos puntos estamos utilizando mucha más pintura que la que se utilizó para pintar el stencil. Por lo tanto, el tiempo de secado de todos estos detalles va a ser mayor. Cuando la pintura esté totalmente seca, protegemos nuestro trabajo con barniz al agua. Y un truquito más que les voy a contar es que para conservar correctamente nuestros esténciles es necesario lavarlos cada vez que los utilizamos. Con agua y un pincel viejo removemos los restos de pintura y listo. Espero que les guste tanto esta técnica como a mí y que la pongan en práctica para decorar absolutamente de todo. Nos vemos en los próximos videos.